Ya, gracias. Bueno, vamos a comenzar con el primer indicador, que es el de los programas de estudio de las asignaturas. Bueno, tenemos el 100% de los programas de estudio de las asignaturas cumplen con los requisitos indicados en la descripción. Sí, tienen ustedes desarrollado, como ya hemos visto en otras ocasiones, dentro del modelo, criterio, subcriterio, como comentaba la doctora, el día de hoy vamos a abordar el criterio de docencia. El primer indicador nosotros tenemos el estándar, que es el que acabamos de ver, y posteriormente tenemos las evidencias, etc. Lo que estamos abordando es cómo vamos a valorar cada indicador. Y para construir esta guía junto a ustedes, de cara a que todos sepamos cómo vamos a ser evaluados cuando se dé el proceso de evaluación en el 2024. En cuanto a este indicador, como decíamos, tenemos 8 elementos que deberían aparecer en todos los programas de las asignaturas. ¿Cuáles son estos elementos? Datos generales de la asignatura, código, etc. Funciones específicas de la asignatura en la formación del profesional, es decir, qué objetivo tienen. Resultados de aprendizaje de la asignatura, cuáles son los resultados esperados del estudiante una vez que curse la asignatura. 4. Evidencia del logro de los objetivos en el sistema de evaluación, es decir, cómo vamos a ir evaluando al estudiante, qué mecanismos de evaluación vamos a tener. 5. Contenidos de enseñanza, es decir, qué temario contiene la materia. 6. Metodología de enseñanza, pues si nos basamos en la clase magistral, talleres, conferencias, etc. 6. Metodología, lo comentaba ahora mismo. 7. Actividades prácticas, es decir, ustedes saben que en la formación técnica y tecnológica uno de los pilares fundamentales es la parte práctica. ¿Sí? Sería deseable que todas las materias en la unidad tengan ese componente práctico, tengan esa aplicación de la práctica en las materias. ¿Sí? Y 8, bibliografía básica y de consulta a utilizar por los estudiantes. Estos serían los 8 elementos básicos. ¿Cómo vamos a hacer para la calificación? Bueno, cada asignatura debe presentar los 8 elementos. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es considerar materia por materia cuántos de los 8 elementos se cumplen. Es decir, se cumplen 6 de 8. Bueno, pues 6 sobre 8 es 0,75. Y vamos obteniendo un puntaje para cada materia. Una vez tengo el puntaje de todas las materias, yo saco el promedio, saco el porcentaje de cumplimiento y obtengo, digamos, la calificación que yo obtendré en este primer indicador. En cuanto a las evidencias, les recuerdo que eso debemos dar evidencias básicas, evidencias complementarias. Las evidencias básicas normalmente están en negrita y las complementarias las dejamos normal. En este caso, las 3 evidencias que se señalan en el modelo, las 3 se consideran básicas. ¿Por qué? Porque la primera son las mallas curriculares, la segunda son los programas de estudio de las asignaturas y la tercera el perfil de egreso. Entonces, se requieren las 3 para poder evaluar de la manera que lo comentábamos en el principio, ¿no? El siguiente indicador tenemos el 100%, tenemos afinidad, formación docente. El 100% de las horas de clase son impartidas por profesores que cuenten con títulos de tercer nivel, maestría o doctorado afín a la asignatura. El método de valoración, pues, como siempre, del 100%, tiene que ser afín a la materia, por lo tanto vamos a tener una puntuación lineal, es decir, pues si en vez del 100% tenemos el 80% de profesores, pues tenemos el puntaje del indicador 0.8, ¿no? De forma bastante asequible. En cuanto a las evidencias, nuevamente, algunas de estas habrán detectado que ya las estamos solicitando
en otros indicadores que hemos trabajado previamente, por ejemplo, el primero, que es registros en CENESID de los títulos de tercer nivel, maestría o doctorado, el segundo, contratos de los profesores, y la tercera, los programas de estudio de las asignaturas. ¿Sí? Es decir, lo básico que nosotros necesitaríamos para verificar el cumplimiento del anterior. Tenemos el siguiente indicador, seguimiento, control y evaluación del proceso docente. En el instituto existe y funciona adecuadamente un sistema de seguimiento, control y evaluación del proceso de formación de los estudiantes, el proceso docente. El ciclo de estas tres acciones abarca el periodo académico y tiene como objetivo principal revelar los logros y deficiencias existentes en el diseño curricular y evaluación propiamente dicha del proceso docente. A efectos de aplicar acciones correctivas en el periodo académico del curso. El sistema está normado y participan en su implementación del equipo de dirección, profesores y estudiantes adecuadamente organizados. Bueno, ¿cómo vamos a calificar? En este caso estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Qué era esto de las variables cualitativas? Son las variables que nosotros vamos a través de una pequeña rúbrica a calificar. En este caso, por ejemplo, vamos a tener cumplimiento satisfactorio, recordemos rápidamente, cumplimiento satisfactorio, 1 punto, cuasi satisfactorio 0,7, cumplimiento poco satisfactorio 0,35 y deficiente 0. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calificar ahora el satisfactorio, que es a lo que debemos apuntar todos? El instituto presenta normativa de seguimiento, control y evaluación. Es decir, normativa, entiéndase que tienen en algún punto establecido cómo se va a realizar el seguimiento, control y evaluación. ¿Sí? ¿Cómo se va a realizar ese control? Lo segundo es, se aplican mecanismos de seguimiento, control y evaluación dentro de la libertad de las CIEs. Es decir, ustedes determinan qué mecanismos de seguimiento, control y evaluación. Lo que nosotros vamos a verificar es que existe un proceso de una normativa y que existe un proceso acorde a la normativa, ¿no? Y en tercer término, participan en su implementación el equipo de dirección, profesores y estudiantes. Como decíamos, es importante dentro de las actividades de los institutos, sí es en general, una participación no solo de las autoridades, sino del cuerpo docente y del estudiantado. ¿Sí? ¿Cuál es satisfactorio que sea? Que se cumplen dos de estos tres elementos, es decir, normativa, se aplica un mecanismo y participa el cuerpo docente y estudiantado junto con la dirección en el proceso. Poco satisfactorio, se cumple uno de los tres, deficiente, pues no se cumple ninguno de los tres. Evidencias básicas, las tres primeras. La primera, normativa interna aprobada y vigente del sistema de seguimiento, control y evaluación del proceso docente. Nuevamente repetimos, es el hecho de tener definido un sistema. Sí, puede ser un sistema que sea un proceso, con otro, una metodología u otra, no importa. Es el seguimiento y el control y la evaluación. ¿Sí? Segundo, evidencia sobre las acciones de seguimiento, es decir, sobre la captación, registro y procesamiento de información. Y tercero, las evidencias que reflejan el análisis a nivel de colectivo de la asignatura, cátedra u otro nombre que se elija del órgano colegiado superior de la información derivada del proceso de seguimiento, es decir, la información que yo recolecte tiene que servirnos después para la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, luego viene, cuando terminamos este simbolito con la exclamación, que es cuando hemos detectado que puede existir problemas con la normativa actual vigente. En este caso tenemos el indicador de asignaturas con cobertura bibliográfica adecuada.
se entiende que todas las asignaturas van a tener una bibliografía adecuada, ¿no? Se entiende que todos los profesores comprenden lo suficiente de su materia como para determinar una bibliografía adecuada. ¿Qué es lo que se ha observado en este caso? Se ve que este indicador se evalúa en el componente bibliografía básica y de consulta utilizada por los estudiantes de los componentes del PEA, que se exige en el indicador programas de estudios de la asignatura, el primero que hemos explicado ahora. Sí, entonces, lo primero, este indicador puramente ya está en el primer indicador que hemos visto. Y lo segundo, tenemos por otro lado que se aborda también la bibliografía en el punto de biblioteca, ¿no? Entonces, es un punto que ya queda evaluado en otro punto. Entonces, según el Código Orgánico Administrativo, nosotros tenemos una serie de principios que tenemos que seguir, como el principio de eficiencia, principio de proporcionalidad, principio de racionalidad. ¿Qué es el principio de eficiencia? Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y las exigencias de requisitos puramente formales. Como les estaba diciendo, esto ya está evaluado en el primer indicador. Todas las materias tienen que tener una bibliografía y este indicador lo único que establecía es el 100% de las asignaturas cuenta con cobertura bibliográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estaba evaluando no es lo adecuado que es la bibliografía. ¿Por qué? Porque entonces necesitaremos en el equipo del CACES tener un experto en todas las tecnologías existentes habidas y por haber, para que pudiesen decirnos en cada materia qué es adecuado y qué no es adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo puramente? Existe una bibliografía adecuada, pero eso ya se ve en el 1. O sea, eso ya se ve en el programa de la asignatura, tú programas tu materia, tienes tu bibliografía básica, tu bibliografía complementaria, y ese era el octavo elemento que veíamos en el indicador 1. Por lo tanto, este indicador quedaría sin efecto. Con este ocurre algo de forma similar, pero con otro indicador que veremos más adelante. Tenemos el indicador que es publicaciones docentes. Cuando el instituto obtiene al menos un valor de 0.6 en este indicador y aparece una fórmula, etc. ¿Cuál es el punto con este indicador? No es nuevamente lo mismo que el anterior, que ya está evaluado. Sí, nosotros tenemos aquí publicaciones docentes, pero también tenemos en el indicador del criterio 5, investigación y desarrollo, tenemos un indicador solo para las publicaciones. Entonces teníamos dos indicadores de publicación. Por lo tanto, no podemos evaluar dos veces la misma información. Entonces se va a evaluar en investigación, lógicamente, pero se quedaría sin efecto en este campo que es el de docente, en este criterio. El siguiente indicador es el de aulas y nos dice que el 100% de las aulas de la institución poseen las condiciones mínimas requeridas para la realización de las actividades académicas. ¿Qué son estas condiciones mínimas? Bueno, lo primero, tenemos que determinar el número mínimo de aulas por estudiante. ¿Cómo determinamos el número mínimo de aulas? Bueno, dividimos el número de estudiantes que tenga la institución entre 80, es decir, consideramos que puede haber dos turnos de 40, ¿sí? 40, 80, y comprobamos ese número entero de aulas más 1. Es decir, supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos en el Instituto Guayaquil 800 estudiantes, ¿no? 800 estudiantes, dividimos entre 80, tenemos 10 aulas que requeriríamos, ¿no? Porcentaje de aulas adecuadas sobre estas 10 sería una función lineal donde el 100% es igual a un punto. Se considera adecuado si cumplen al menos 12 de las 14 características que vamos a ver ahora a continuación. ¿Sí? A ver, ahí tienen, está un poco chiquito, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué características deberíamos tener en un aula? Bueno, lo primero,
Nos dice, escritorio y silla confortables para el profesor. No creo que de todas las horas tenemos escritorio y silla, creí. Confortable ya. Segundo, pupitres. Nuevamente pupitres confortables para los estudiantes. No demasiado que se duerman, pero que sí puedan ver clases desde ahí, ¿no? Tercero, computadora institucional, y te aparecen una serie de características con tarjeta de video, sonido, puerto, conexión a internet, Office, Windows o Linux, u otro que tenga una operatividad equivalente a efectos de funcionalidad, es decir, tiene algún sistema operativo, tiene video, tiene internet, o sea, prácticamente cualquier computadora de hoy en día cumple eso. Medios de proyección digital que se encuentran funcionales. Pizarras digitales, etc. Debido a la importancia que adquieren las TIC en la vida contemporánea, al menos un 15% de aulas deberán contar con medios de proyección digital interactivos, que son aquellos que permiten al usuario interactuar y manejar de forma directa los elementos proyectados. Aquí nos estamos quedando para evaluar este indicador, simplemente con que se cumpla que las aulas tengan medio de proyección digital, para que hayan los citados anteriormente. ¿Sí? Recordemos, tenemos 14 elementos y debemos cumplir, para considerar adecuada el aula, al menos 2. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si hay 1 o 2 que no cumplimos, igualmente obtendría el punto completo del aula. Acceso a servicios en el internet por cable y o inalámbrico dentro del aula para profesores y estudiantes. Espacio apropiado para el número de estudiantes. Esto significa que los estudiantes se encuentren a una distancia cómoda entre sí y puedan desplazarse libremente dentro del aula de clase. ¿Sí? Es decir, no metamos en un espacio para 20, no metamos 40. Iluminación natural o artificial, la agronomía, sí, algo bastante razonable, ¿no? De manera que permite el desarrollo de las actividades académicas sin inconvenientes. Hay aquí varias que son del ambiente físico, que es principalmente que pueda desarrollarse la clase de una forma normal, es decir, que haya un ambiente de trabajo saludable. ¿Cómo? Pues con el espacio apropiado, iluminación, ausencia de sonidos externos, ventilación, confort térmico, instalaciones eléctricas. Los elementos que forman parte de la instalación eléctrica del aula deberán ser suficientes y seguros si están en funcionamiento, si hay algún enchufe, que haya un sistema eléctrico. Entorno visual agradable, mantenimiento recurrente, se requiere trabajo de limpieza, aseo, etc. Y un paso de los cómo deshacerse de los desechos. ¿Sí? O sea, como pueden ver, son elementos que de lo que se ha observado todos los institutos deberían cumplir los 14. Sin embargo, se ha flexibilizado un poquito, entendiendo que quizá pueda haber algún indicador que puede darnos problemas, especialmente pensando, por ejemplo, temas de confort térmico en algunas zonas del país, temas de iluminación, puede ser que algunas aulas tengan problemas, etcétera. Por eso se ha flexibilizado un poquito y hemos bajado de 14 a 12 y hemos dejado 2 que sirvan como colchón para las aulas. ¿Sí? En este caso, pues la evidencia básica es verificación de las condiciones de las aulas, es decir, cuando ya llegue la evaluación, pues los técnicos se desplazarán al terreno y verificarán que se den estas características en cuantas aulas. El siguiente es en formación complementaria. La institución brinda a los estudiantes opciones de formación complementaria que contribuyen a la adquisición y perfeccionamiento de habilidades y a su formación integral. Se realiza el seguimiento, control y evaluación de la implementación de esta oferta formativa y se la difunde a la comunidad educativa. Bueno, ¿qué tenemos por cumplimiento satisfactorio? El instituto presenta planificación y ejecución de la oferta académica
complementaria. Se realizan procesos de seguimiento, control y evaluación de la oferta complementaria. ¿Qué entendemos por oferta complementaria? Todos aquellos cursos, capacitaciones, etcétera, que nosotros ofrezcamos dentro del proceso docente de forma complementaria a su formación. Es decir, pueden ser cursos que sirvan de forma transversal a varias tecnologías. Por ejemplo, se me ocurre cursos de idiomas. Puede ser cursos de herramientas informáticas. ¿Sí? Este tipo de cursos que pueden servir a varias tecnologías y que pueden dar ustedes por fuera de la malla. Es decir, yo tengo mi malla, tengo sus horas, etcétera, pero adicionalmente, por las tardes, pues tenemos un curso de inglés. Esa sería la formación complementaria que brindaría el instituto. Cuasi satisfactorio, el instituto presenta planificaciones de ejecución del no se evidencian procesos de seguimiento, control y evaluación de la oferta. Es decir, se planifica y ejecuta, pero no se le da un seguimiento al proceso. En poco satisfactorio se presenta planificación, pero no evidencia un mecanismo de ejecución de la oferta académica. Esto es decir, si existen dudas sobre la evidencia presentada. O sea, por ejemplo, en el sábado pasado se presenta, por ejemplo, como evidencia una foto de una persona dando una clase. Bueno, puede estar viendo la formación complementaria, como puede estar dando sus clases normales, o como puede estar dando el pregón de Navidad. O sea, no sabemos qué está haciendo un docente solo con una foto. Sí, entonces, sí, subrayar la importancia que tiene el trabajar bien las evidencias, que quede claro, no solo para el instituto, para las autoridades del instituto, sino que si ustedes esa evidencia se la enseñan a un tercero, el tercero tiene claro que ahí se ha dado el proceso de planificación y ejecución de esta oferta complementaria. ¿Qué evidencia vamos a presentar? Pues la primera, el documento de planificación de la oferta complementaria. La tercera, evidencia de la ejecución de las actividades. Y la cuarta, que es la evidencia del seguimiento y control, ¿no? Los tres procesos que hablábamos en el método de valoración. Acompañamiento pedagógico a estudiantes. El instituto diseña y aplica un proceso de acompañamiento a los estudiantes desde la admisión hasta la culminación de sus estudios, mediante acciones encaminadas a contribuir a su motivación, permanencia y formación integral. En la institución funciona un sistema de estímulos positivos que premia los resultados y reconoce los esfuerzos. Existe una normativa interna sobre el acompañamiento a estudiantes y los estímulos positivos que está enmarcada en las normas nacionales y es conocida por la comunidad educativa. Cumplimiento satisfactorio, el instituto representa normativa, diseño, instrumentos y ejecución de los procesos de acompañamiento pedagógico a estudiantes. Nuevamente, dentro de la libertad de cada instituto está el cómo hacen para llevar a buen término el acompañamiento a sus estudiantes. Ustedes son, como autoridades de los institutos, quienes mejor conocen a sus estudiantes, qué problemas pueden ellos presentar, qué situaciones se dan en su instituto. Y por lo tanto, ustedes son quienes deben decidir qué acciones deben tomar para darles acompañamiento. Lo que sí deben realizar es algún tipo de acción para solucionar estos problemas. ¿Sí? Cuasi satisfactorio sería, se presenta normativa, diseño, instrumentos, pero no ejecutan los procesos de acompañamiento pedagógico. Poco satisfactorio, se presenta normativa, diseño, pero no instrumentos ni evidencia de ejecución. Es decir, no están claras las herramientas con las que realizar ese acompañamiento a los estudiantes. Y debilitante, pues el instituto no presenta evidencia. Evidencias básicas, normativa interna aprobada y vigente de acompañamiento, instrumentos aplicados con la información captada
de cada estudiante y 4 evidencias de la utilización de la información obtenida en el proceso de admisión para el aprendizaje didáctico y pedagógico en general. Es decir, en función de lo que ustedes desde el ingreso del estudiante se debería visualizar, una posible acompañamiento. Puede ser desde personas que tengan dificultades con el lenguaje, por ejemplo. Puede ser personas que tengan algún problema de concentración, algún problema de atención, por ejemplo. Es decir, vamos a tener una serie de circunstancias que podemos abordar como institución. Relación con los graduados. El instituto promueve una relación con los graduados para mantenerlos vinculados a la vida y actividades institucionales. Mediante un sistema de seguimiento, obtiene de ellos información relevante para retroalimentar la planificación curricular y el desarrollo del proceso educativo general. Con base en esta información, realiza acciones sistemáticas para contribuir en su inserción laboral y les ofrece alternativas de actualización y capacitación acordes a los requerimientos del ámbito laboral. Existe una normativa interna sobre el seguimiento y la relación con los graduados que se enmarca en las normas nacionales y es conocida por la comunidad educativa. Perdón. En este caso, estábamos hablando de la relación con los graduados. Dentro de la relación con los graduados se entiende que todas las CIEs, institutos y universidades deberían mantener una preocupación por qué le ha pasado a mis estudiantes una vez se han graduado. Es decir, yo ya he vinculado a la sociedad, a los graduados, con su título de tercer nivel, ellos ya están en el mercado laboral. Bueno, ¿de qué están trabajando? ¿Tienen un buen empleo? ¿Tienen un buen salario? ¿Se han ido a estudiar una maestría? ¿Se han incorporado a la universidad, por ejemplo? ¿Qué han hecho después? ¿Qué aspecto les está siendo más útil a mis estudiantes? Por ejemplo, puede ser que tengamos alguna carencia en el diseño de nuestros programas de las materias que nos están dando algo. Y sería bueno definir, analizar qué problemas tenemos. Entonces, en base a eso nosotros decidimos. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta de valoración? Como ustedes saben, uno de los principales aportes que tiene la educación técnica y tecnológica del país es su alta tasa de empleabilidad. ¿Sí? Hace poco, lo comentaba en otra de las calificaciones, hicieron una entrevista a la ministra de Educación de Alemania y comentaba que estaba preocupada porque había subido la tasa de desempleo en formación técnica y tecnológica en Alemania de un 3 a un 5%. Y que estaba preocupada porque había subido mucho. Y yo decía, en más de algunos de otros. Aquí es a lo que nosotros aspiramos con este indicador. Nosotros esperamos levantar información sobre la tasa de empleabilidad que generan los institutos. Entonces sería muy positivo el poder definir en este seguimiento a los graduados, cuando yo vaya levantando la información, según se vayan graduando, pues poder saber, bueno, de los 100 tecnólogos que acabamos de graduar, ¿cuántos han encontrado trabajo? ¿Todos tienen trabajo? ¿Cuántos están desempleados? ¿Se han demorado mucho en encontrar trabajo? Eso sería la tasa de empleabilidad bruta. Pero luego damos una vuelta más. ¿Cuál es la fortaleza de la formación técnica y tecnológica? No es solo tener trabajo, sino que trabajan de lo que ellos han estudiado, cosa que en la universidad es muy rara. La universidad es algo más sui generis, es decir, vas a estudiar a lo mejor economía y terminas haciendo otra cosa donde aplicas
5% de lo que has estudiado. En cambio, los tecnólogos es otra visión completamente distinta. Normalmente el tecnólogo se especializa en un área y trabaja en ese área. Es muy raro ver un tecnólogo que se graduó en mecánica termina trabajando en una farmacia, ¿no? A ese respecto, pues incorporamos el segundo indicador sería, la segunda fórmula, tasa de empleabilidad adecuada, es decir, en cargos relacionados a lo que estudiamos. Sí, como les digo, en un sentido no cerrarnos a un perfil muy concreto, sino más o menos está aplicando lo que estudió, aunque sea en otra empresa, aunque sea en otra área, pero trabaja de lo que estudió. Sí, eso sería la tasa de empleabilidad adecuada. Y el método de cálculo en este caso sería aplicar la media geométrica entre ambos. La media geométrica es como una media, pero se recomienda para el caso de porcentajes, que eso no tienen mucha vista. ¿Cuáles serían aquí las evidencias básicas? La 2 y la 5. 2. Base de datos de los graduados en la que consta información general, localización, datos laborales y estudios posteriores de al menos las últimas 3 cohortes incluidas antes del inicio de la evaluación. Recordemos, ¿cuándo va a ser el inicio de la evaluación? Septiembre del 2024. Entonces, ustedes, como saben, ha habido una reforma del reglamento de régimen académico. Ahora mismo, antes estaba restringido a que cada año había 2 periodos académicos. Ahora mismo está incluso abierto a que quizá haya 3. No puede haber más de 3 porque no cuadran, no caben en un año por el número de horas y de créditos que se termina. Pero existe esa libertad de que haya 2 o 3 cursos, ¿no? Al año. Lo que nosotros haríamos es tomar la información de las últimas 3 cohortes antes de septiembre del 24. Es decir, si se gradúan, por poner un ejemplo, en octubre del 24, esa cohorte no cuenta. Serían las 3 inmediatas anteriores. ¿Sí? Y 5, evidencias de que la información obtenida de graduados y empleadores ha sido procesada, analizada y utilizada para mejorar el diseño curricular y el desarrollo del proceso de formación. Como les decía, nosotros vamos a medirlo a través de la tasa de empleabilidad. Esa es nuestra propuesta. Queremos saber sus comentarios sobre todos estos indicadores. Ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas. Pero en este caso, ¿qué es lo que queremos subrayar? Vamos a medir a través de la tasa de empleabilidad, porque entendemos que si ustedes como institución pueden medir su empleabilidad, eso les va a permitir a sus autoridades tomar decisiones pero entendemos que si la hecho más difícil el siguiente paso, que es las decisiones de ver, bueno, en qué tecnologías son donde tengo una tasa de empleabilidad adecuada más baja. Es decir, donde tengo a los chicos trabajando, pero en otros temas. ¿Por qué están trabajando en otros temas y no de lo que estudiaron? Y ahí yo puedo tomar decisiones como institución, como academia, de decir, bueno, vamos a reformar, vamos a incorporar determinadas asignaturas, vamos a ver con empresas del sector, vamos a ver, oigan, ¿y por qué no nos dan a mis hijos? ¿Qué necesitan mis hijos para que ustedes los contraten? Les falta formación en finanzas, formación en marketing, formación en qué necesitan ustedes. Y favorecer el engranaje del mercado laboral y la academia, en este caso los institutos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí el primer subcriterio. Entonces, antes de que nos vayamos al receso, ahora por favor viene la parte más valiosa de estos talleres, que es que ustedes, por favor, tanto el público presencial como el público virtual, nos ayuden con sus preguntas, con sus observaciones, sus comentarios, todo lo que nos sirva a nosotros para mejorar y perfeccionar esta herramienta que estamos construyendo en conjunto, semana a semana, paso a paso, sin precipitar, pero con paso firme. ¿Sí? Entonces les agradezco mucho y por favor para que sigan con las preguntas. Gracias.
Joana Ayala. Bien, buenos días a todas las autoridades presentes, gracias por estar aquí, creo que estos espacios sirven, bueno, son necesarios para que todos los institutos vamos a terminar el tema de la acreditación. Yo sí tengo una serie de preguntas, espero que pongan alguna, o en tal caso, termino yo, hago de compañero, una palabra que ya, perfecto. Sobre el primer indicador del trabajo de estudiar las asignaturas, ¿no? Había por ejemplo, que cumplir las asignaturas, ¿no? El cual se ve reflejado en el PEA, que nosotros conocemos como plan analítico, ¿no? El plan analítico, el cual tiene el Instituto Nacional de Asignaturas. Y el sílabo. Ya, tanto el plan analítico como el sílabo tiene que tener los componentes. Pero hay una pregunta. En el método de valoración de ese indicador, ¿se valora solamente que cumpla con los componentes o en cada componente tiene que haber algún elemento mucho más profundo que deba considerarse? Por ejemplo, de los datos generales de la asignatura, tiene ahí ese componente. El otro componente de función específica de la asignatura, también lo tiene. Por lo menos por lo que hemos visto, todos nuestros planes analíticos tienen los 8 componentes. Pero la pregunta es, si por ejemplo, se van a ir a algo mucho más profundo que el tema de, tienen el metodología de enseñanza. Hay que analizar si la metodología de enseñanza es correcta dependiendo de algún criterio mucho más profundo. Solo tiene que indicar. Ya, muchas gracias por la pregunta. Justamente desde el Consejo Están levantando la mano. No podemos mirar a fondo de ir viendo instituto por instituto cada asignatura, pero el profesor está dando la clase magistral o qué está haciendo. No, lo que nosotros estamos mirando es el programa de la materia. Dentro del programa de la materia tenemos estos 8 elementos. Entonces, ustedes, o mejor dicho, las autoridades de los institutos, tendrán que verificar que sus profesores, a través del seguimiento con la evaluación, esto que ponen en el programa, ¿no? Es decir, que sobre el papel esté bien, lo vamos a verificar nosotros. Y ustedes, dentro de los procesos de aseguramiento interno de la calidad, tendrán que verificar que efectivamente están cumpliendo con esos sistemas, pero no nos vamos a meter nada detalle. No obstante, si hay una descripción de declaración de estos, nos desarrollan el modelo, por ejemplo, de descripción general de la asignatura, que tiene que incluir el nombre, el código, sí, el número de créditos, horas. Entonces, todo eso nosotros sí vamos a verificar que lo tengan ahí planificado. Sí existe un poquito de complicación ahí, porque cuando existen como que son las personas que son destinadas para evaluar un instituto, muchas veces ellos utilizan su propio criterio y ellos consideran que aquello que no está de acuerdo a su criterio no es válido. Entonces, indica que va a existir en el modelo la estructura de qué debe contener cada uno de los elementos. Sí sería necesaria esa rúbrica, porque de esa manera el compañero evaluador se rige porque este tipo de valoraciones son muy subjetivas. Entonces sí sería necesario, porque creo que ese es el problema que hemos tenido desde el inicio de la evaluación que ha existido en nuestro país, en la educación superior, ha sido en ciertos modelos, especialmente en las evaluaciones cualitativas, ¿no? De que el criterio de quien va a evaluar es el que predomina. Muchas gracias por la observación. Justamente, como ustedes saben, estamos ahora mismo construyendo esta guía metodológica de evaluación, es decir, cómo tienen que evaluar los evaluadores el día que vayan. Normalmente esta guía se trabajaba a la interna dentro del consejo y quedaba, como decía la compañera, un poco a discrecionalidad. El cómo aplicarla, que podía llegar un técnico que fuese un poco más estricto, otro que fuese un poco más blando. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer a través de esta guía metodológica de evaluación? Es estandarizar para que todos los técnicos valoren igual. En este caso, por ejemplo, no habría necesidad de que el técnico externo se meta a valorar. Incluso estamos hablando de que va a haber variables, va a haber indicadores, donde las evidencias van a poder verificarse de una forma automática. Es decir, va a haber un sistema informático que perfectamente puede identificar
el cumplimiento de los elementos, aunque haya luego un elemento humano que vaya verificando una muestra del total, ¿sí? Pero vamos a tratar de automatizar el proceso para no demorarnos, como ocurrido otras veces, 2 años en hacer una evaluación, intentar sistematizar, ¿sí? Entonces, a ese respecto, pues por supuesto, recogida. Exactamente. O sea, y en base a lo que hay fondos, ¿no? De que yo considero que esto no es ese tipo de observaciones no cabe, porque como usted dice, o sea, es un tema subjetivo y uno de los principios de la evaluación es la objetividad. Sí, bien, otra de las consultas es el indicador habilidad, formación, docencia. Dice en el estándar que el 100% de las horas de clase son impartidas por profesores que cuentan con título de tercer nivel, maestría o doctorado afín a la asignatura. Distinto sería que diga que cuenta con título de tercer nivel y maestría o doctorado afín a la asignatura. Desde ese punto de vista, quizás si yo lo estoy entendiendo mal, o justamente por la relación, todos tendríamos excelentes indicadores. Por lo menos aquí, porque los profesores que hemos visto tienen título de tercer nivel. No sé si por ahí va alguna interacción a lo colectivo. O sea, gracias, solo Mati. Aquí no estamos valorando la cualificación del profesor, ese ya lo habíamos visto en el criterio 3, lo de que había al menos un 50% de profesores con título de cuarto nivel. Aquí lo que estamos verificando es el profesor, Miguel, por ejemplo, en mi caso, mi cuarto nivel es en economía y yo enseño una materia de economía. O sea, lo razonable puede ser microeconomía, macroeconomía, puede ser alguna relacionada, pero que haya afinidad entre mi titulación y lo que yo estoy dando clases, es decir, que no me pongan a mí a dar psicología, porque yo no puedo dar psicología porque soy economista, pero sí puedo dar, por ejemplo, estadística a psicólogos. Sí, por eso en este indicador de lo que hablamos es afinidad entre la asignatura y la formación. Es decir, yo puedo dar en otra carrera que nada tiene que ver con la mía, pero que la asignatura que les doy sí tiene relación con lo que yo estudié. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Tomando en consideración lo que usted dice, de mi salto otra duda. La asignación, o sea, yo puedo dar una asignatura que esté acorde a mi título de tercer nivel o cuarto nivel. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, tengo maestría en marketing digital. ¿Puedo dar una materia de marketing digital así mi título de tercer nivel de diseño gráfico en una facultad de marketing? Sí. Ok, gracias. Bien. Dentro de las otras consultas viene el indicador asignaturas con cobertura bibliográfica adecuada. Que sea adecuada la bibliografía se contempla, supongo yo, además de que tenga afinidad con la materia, ¿no? Ya me voy a poner un ejemplo extremo, un libro de matemáticas que enseña de marketing digital, por decirlo así, ¿no? Sí, el primero, de asignaturas con cobertura bibliográfica adecuada. No, es que es el que estábamos debajo. Es que hay otro que de publicaciones no docentes es el que se porque el otro ya se habló. Ya, y viene la otra, el de relación con los graduados, como te diría conmigo. Relación con los graduados, me aceptó una duda por el método de valoración, porque sería cualitativo, si no me equivoco, en base al último documento del modelo. Y entre las evidencias está la normativa, la base de datos y las demás evidencias. Pero en el método de valoración decía que se iba a evaluar el número de empleabilidad bruta y el de empleabilidad adecuada. ¿Va a ser en función de eso la medición del indicador? Ya, muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente la variable de seguimiento a los graduados es de tipo cualitativo. ¿Qué implica eso? Que se debe medir a través de una tabla de valoración. Ahora, como ustedes saben, cualquier estadística, pues tú la puedes medir a través de una tabla. Es decir, nosotros podemos medir, por ejemplo, que esa media geométrica que nosotros le proponemos, que sea un punto cuando está entre 70 y 100%, por ejemplo, y ahí es un punto. ¿Sí? Más allá de eso, queríamos más bien saber la retroalimentación
de los institutos sobre la posibilidad de levantar esta estadística de empleabilidad, que es uno de los hechos diferenciadores que queremos marcar de ahora en adelante, es decir, el considerar que para nosotros, uno de los indicadores de calidad de los institutos sería esta tasa de empleabilidad, que sería lo maravilloso, un 100% de empleabilidad y a lo mejor un 80 y pico, un 90 y pico de empleabilidad adecuada, sería lo ideal. Ahora entendemos que eso pues es complejo, incluso el hecho de levantar información, por eso queremos saber también y es el motivo fundamental, el origen de realizar estos talleres en campo con ustedes y que ustedes nos retroalimenten, porque aquí no solo nos quedamos en estos territorios, sino que visitamos, vemos la realidad de los institutos, en este caso, de aquí, que le agradecemos a la señora rectora Alma por su amable acogida, ¿sí? Pero tenemos que conocer esa realidad para nosotros tener en claro estos procesos de evaluación. Entonces, esto es una propuesta y queremos saber esos comentarios por parte de ustedes. En cualquier caso, al final van a tener en la última diapositiva un enlace para que ustedes puedan rellenar Google Form, donde van a poder introducir comentarios de cada uno de los indicadores, comentarios, observaciones, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Con qué idea? Hacer adecuaciones, es decir, que este modelo sirva a la realidad del Ecuador, a la realidad de la formación técnica y tecnológica del Ecuador, porque eso es lo enriquecedor de estos talleres de construcción participativa. Gracias por indicarme eso, porque por ejemplo nuestro instituto, que es el Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, que se encuentra en la zona de los ríos, es una zona agrícola y la mayoría de nuestros estudiantes, un 70-80%, son personas que viven en las zonas rurales que tienen sus pequeñas fincas o ciertas tierras. Entonces ellos muchas veces, en su mayoría, porque a través de nuestro seguimiento, nos hemos dado cuenta que ellos al terminar su carrera, ellos realizan su emprendimiento dentro de sus propias tierras. Entonces, ¿cómo nosotros en este caso incluiríamos a estos estudiantes que no pertenecen a una empresa, pero que sí tienen su propio negocio, que podría ser una empresa pequeña, ¿no? una empresa, microempresa? Entonces, ¿cuál sería la evidencia que nosotros tendríamos que mostrar en esta cuestión? Porque nos ocurrió en la evaluación pasada. No nos consideraron a aquellos estudiantes que tenían sus propios tierras, que realizaban sus cultivos y luego los vendían. Entonces, ¿cuál sería la evidencia que nosotros tendríamos que mostrar para que sean categorizadas en el segundo punto? Muchas gracias por la pregunta. Claro, lo más razonable es que los institutos tienen pertinencia entre su oferta académica y el área en el que se sitúan. En función de las necesidades del entorno, así deben formar a sus estudiantes. Es decir, no tiene mucho sentido formar a técnicos o a licenciados en física nuclear si no tenemos centrales nucleares en Ecuador. Es absurdo. Ahora, si yo estoy en los ríos, pues lo razonable es que se dediquen a la explotación de sus cultivos, que se dedican encima a su propio emprendimiento, es decir, ellos mismos desarrollan su empresa. Pues maravilloso, fantástico, que se dediquen no solo a trabajar para otros, sino que decidan poner su propio negocio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues veíamos nuestros criterios, pues, lo veíamos con el criterio de profesores para el experticia profesional. Tenemos dos tipos de vinculación que podemos tener en Ecuador. La primera es por cuenta ajena, ¿no? Es decir, contrata a una empresa y en ese contrato pues es facilísimo, tiene un montón de evidencias, bien desde los mecanizados de IES, pasando por el contrato, etc. Es decir, hay una lista de evidencias amplia. Y por otro lado tenemos la segunda alternativa, que es yo trabajo por cuenta propia, es decir, yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, yo tengo mi explotación. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Bueno, si yo tengo mi negocio, debería tener mi rubro, ¿no? Donde aparece la actividad a la que yo me dedico. Y eso significa, pues bueno, yo puedo trabajar de lo que sea de la actividad. Y lo segundo que debería tener, si yo efectivamente estoy trabajando de eso,
yo debería tener facturas o algún tipo de evidencia de que efectivamente estoy, por ejemplo, en un cultivo de papas, estoy vendiendo papas, ¿no? O sea, si yo tengo en el RUC simplemente que yo soy productor agrícola, no significa que efectivamente esté produciendo en productos agrícolas. Deberé levantar algo de evidencia. Y aquí, nuevamente, estamos abiertos a que ustedes nos digan, miren, en los ríos no tenemos esta tradición de hacer facturas. Entonces los chicos no tienen, en el sector primario, pues, no es en el Ecuador, o sea, es internacional, mi familia también es del sector primario, y las facturas que tenemos que abrir en ese sector económico en concreto. Pensemos entonces en otras alternativas, ¿sí? Pero en algo que evidencie que haya habido una explotación, ha habido una generación de valor, ¿sí? Y por supuesto que se debe probar. Sí, y ahí, por favor, sus propuestas en base a la situación real que ustedes conocen. Sí, gracias. Hay otra pregunta. Rodrigo Reynoso Elías de Cotopaz. Considero importante la aplicación del criterio de eficiencia y proporcionalidad en la revisión de los indicadores. Sin embargo, en el indicador sobre el acompañamiento pedagógico está poco claro y puede generar confusión la proposición de estándar estándar. En la institución funciona un sistema de estímulos positivos que premia los resultados y reconoce los esfuerzos. Es mejor fusionarle con seguimiento del proceso docente. Una sugerencia. Ya, gracias. ¿Podemos volver, por favor, a la diapositiva que mencionaba? Aquí. ¿Qué tenemos dentro del acompañamiento pedagógico a estudiantes? Ojo, una cosa es acompañamiento pedagógico y otra cosa es bienestar psicológico. ¿Sí? Bienestar psicológico se refiere al entorno en el que se mueve el estudiante, más no necesariamente en su proceso docente, es decir, no necesariamente en su proceso de aprendizaje, por ponerlo aún más claro. Por ejemplo, en el caso de que hubiese un tema de eso atenta contra el bienestar psicológico del estudiante, más por otro lado estaría el acompañamiento pedagógico, que sería el cómo el instituto va realizando este acompañamiento al estudiante durante todo desde que se realiza el ingreso hasta que se gradúa. Sí, son dos conceptos que pueden dar error por cómo está escrito, pero como podemos ver, nos dice, el instituto diseña y aplica un proceso de acompañamiento de los estudiantes desde la admisión hasta la culminación de los estudios mediante acciones encaminadas a contribuir a su motivación, permanencia y formación integral. Es decir, ¿qué hago yo para que mis estudiantes no abandonen sus estudios? ¿Qué acciones estamos tomando? En la institución funciona un sistema de estímulos positivos, como decía el compañero, que premia los resultados y reconoce los esfuerzos. Existe una normativa interna sobre el acompañamiento de estudiantes y los estímulos positivos que está enmarcada en las normas nacionales y es conocida por la comunidad educativa. Es decir, aquí estamos hablando de cómo hacemos para que en el proceso docente, entendiendo el proceso docente, desde el ingreso hasta la titulación, cómo hacemos desde la institución para favorecer que el estudiante tenga, pedagógicamente hablando, un buen progreso. Es decir, que no se quede atascado, por ejemplo, en el segundo semestre, que no es capaz de sacarse la materia, entonces ya no puede matricularse desde el tercer semestre y se queda ahí atascado y se hace ahí como una bola. ¿No? En ese caso, aquí lo que estamos viendo es cómo contribuimos al proceso. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para favorecer? Bueno, por ejemplo, este estudiante que se atasca en una materia, tenemos tutorías, puede matricularse en clases de otros cursos, por ejemplo. O sea, aunque yo esté en tercero, puedo matricularme para ir a clases de sí, que se cruce con mi horario. O sea, puedo ir a, por ejemplo,
Cuando yo estudiaba, Uy, ya. Tomando las palabras de la presidenta Miguel, sí, y eso tiene mucho que ver con el criterio también que tenemos que es seguimiento y control pedagógico. El seguimiento y control pedagógico nos permite esa evaluación durante el proceso educativo y nosotros ahí tenemos que implementar en este caso el primer periodo donde yo encuentro las debilidades, ¿no? Y planteo un plan para estos estudiantes en este semestre. O generar un plan de contingencia que es diferente, porque aquí también encontramos aquellos estudiantes que tenemos que incluir por sus problemas con discapacidad. Entonces, como formas de aprender distintas. Entonces, estos dos criterios están absolutamente ligados. De lo que llevamos a este criterio nos va a permitir implementar el siguiente. Lo que sí tengo una duda es cuando el criterio habla de que debe de ser retribuido positivamente como un incentivo, como un estímulo. ¿A qué se refiere en este caso? Porque ya hay un estímulo en el momento de que yo le doy al estudiante la oportunidad de mejorar esa calificación. Eso es un estímulo. Si se refiere a ese tipo de estímulo, o también tenemos lo que están en las leyes que nos dice que todos aquellos estudiantes que debemos de hacerles un mérito y les hacemos un reconocimiento de un acto de nuestra institución. Entonces, si se refiere a los dos o al primero que es... Claro. No sé si... Ah, ya. Ya. Gracias, Iván. Solamente para aportar, creo que algo que es interesante y fundamental es sistematizar toda esa experiencia. O sea, que no nos falte la información de ese plan de contingencia o esas estrategias que vamos a implementar con los estudiantes, tener una línea de diagnóstico de qué carrera, cuántos docentes, cuántos estudiantes están participando y como no tenemos tiempo, porque como ya decía Iván, será en el año 2024, tener la información de este segundo periodo académico del 2022, del primero y segundo del 2023, adecuadamente sistematizada, tener un informe, ¿no es cierto?, que incluso luego pueda ser conocido por el órgano colegiado superior, con estadísticas, datos y cifras, que den cuenta de los resultados. Que no solamente sean acciones aisladas de un grupo de docentes por carrera, sino que más bien sea algo pensado
como un tema institucional, ¿no es cierto?, en el instituto que salga del vicerrectorado académico con una directriz clara y con unos informes de seguimiento adecuados. Creo que ahí va a radicar, porque si no lo hacemos de esa manera, todas estas acciones no van a quedar plasmadas en un documento, ¿no es cierto?, que al final sirva como insumo para otra toma de decisiones también, como implementar el currículo, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo fundamental siempre es sistematizar todo este tipo de acciones que se hagan en el instituto. Bueno, nosotros, mi pregunta con esto de la formación complementaria, ¿nosotros podemos explicar estos con proyectos de vinculación también? Muchas gracias por la pregunta. Justamente aquí yo creo que entraría a aplicar el COA, pero al revés. O sea, nosotros no podemos evaluar dos veces el mismo concepto. Por lo mismo, los proyectos de vinculación con la comunidad, que ya estemos valorando como vinculación con la comunidad, no podemos también estarlos incluyendo como formación complementaria. Adicionalmente, cabría pensar en que el concepto es un poco distinto. Es decir, yo puedo entender, por ejemplo, que un proyecto de vinculación con la comunidad sea, me invento, una capacitación a la comunidad de algún tema. El instituto considere que es pertinente, en base a la realidad del entorno, etc., y dan esa capacitación a la comunidad. Entonces eso yo consideraría se podría armar dentro de un proyecto de vinculación. Ahora, por otro lado, vamos a tener a los proyectos de, vamos a tener, por ejemplo, las capacitaciones o formación complementaria. ¿Qué sería? Pues les comentaba antes, por ejemplo, idiomas. El instituto ofrezca en las tardes otro idioma. Por ejemplo, en el Ciudad de Valencia, me parece que es, por ejemplo, no sé si ofertan chino, ¿no? Querían sacar para ofertar cursos de chino, si no estoy mal, ¿no? De lo que había hablado con su rectora. Por ejemplo, esos cursos de chino que no caben muy bien, a lo mejor, por ejemplo, en un tecnólogo en marketing que dentro de su malla tenga chino, pues queda un poco raro. Ahora, si es plausible que dentro de la formación complementaria que te ofrece el Ciudad de Valencia esté un curso de chino mandarín, por ejemplo, perdón, para el por supuesto, pero eso ya lo tiene que decidir el instituto en base a lo que él determine. Por ejemplo, se me ocurre también, como en mi área, por ejemplo, en el tema de estadística, la estadística básica es transversal para muchísimas carreras. Entonces es plausible que, por ejemplo, un buen marketero tiene que tener unas bases fuertes de estadística, ¿sí? Pero también puede ser que en otras tecnologías donde la estadística no es tan fuerte, pero sí viene bien que se sepa, simplemente para hacernos una idea, para poder levantar herramientas de seguimiento, control y evaluación, voy a tener que levantar data y una estadística, aunque sea algo básico, sí, pero voy a tener que levantar el data. Entonces, por ejemplo, pues se me ocurre estos cursos de estadística, pueden ser muy valiosos, temas de TIC, de tecnologías de la información, temas de programas informáticos, ¿no? Todas esas herramientas el instituto debe valorar, lo primero también en función de qué quieren los estudiantes, o sea, porque a lo mejor yo puedo decir que es súper valiosa la estadística, pero luego los estudiantes no quieren matricularse de estadística, prefieren estudiar chino. Bueno, pues que se matriculen del chino. Sí, pero el caso es que desde el instituto ha habido esa oferta, esa apertura de ofertar a los chicos capacitación. Que al final yo he ofertado 5 y he terminado abriendo 2, pues he abierto 2. Pero he hecho ese esfuerzo, he hecho esa planificación y esa ejecución al final, aunque solo sean de 2 programas. Gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias. Si no hay más preguntas, damos paso a un pequeño
pequeño receso, con una duración más o menos aproximada de 10 minutos, y ahí continuamos con la segunda parte de la intervención. Que facilita la interacción entre profesores y estudiantes de manera remota y apoya el proceso de formación de los estudiantes mediante el acceso a contenidos de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluaciones planificadas y guiadas por los profesores. Para ello cuenta con herramientas para la capacitación de los usuarios y una normativa que regula su funcionamiento y uso. Traducción, estamos hablando del aula virtual. Sí, es decir, en el aula virtual los estudiantes tienen a su disposición pues todos los elementos que hemos conversado. Hay elementos como la bibliografía, es decir, está disponible lecciones, está disponible textos que va a necesitar el estudiante, están disponibles las herramientas de calificación, etcétera, etcétera. Es decir, existe una informatización del proceso. ¿Cómo se va a valorar este indicador? Tenemos la plataforma virtual facilita la interacción entre profesores y estudiantes de manera síncrona y asíncrona. Permite acceso a contenidos de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluaciones. La herramienta cuenta con normativa que regula su funcionamiento, es decir, que puede estar disponible para el usuario cómo funciona el aplicativo que se utilice. A ver, vamos a ir analizando por partes, ¿sí? Primero nos dice la plataforma virtual facilita la interacción entre profesores y estudiantes, ¿sí? De manera síncrona y asíncrona, es decir, tanto clases en directo que esté dando el profesor, puede ser especialmente en el caso de carreras en modalidad híbrida, en modalidad virtual, o también puede ser, como dice, la interacción de manera asíncrona. Por ejemplo, yo mando una tarea, el estudiante completa la tarea y luego realiza la entrega, ¿sí? Es decir, aquí estamos entrando dentro del trabajo autónomo del estudiante y el trabajo con el docente. Cuasi satisfactorio, la plataforma virtual no facilita la interacción entre profesores y estudiantes de manera síncrona y asíncrona, pero permite el acceso a contenidos de enseñanza, actividades y evaluaciones. Es decir, entendemos que cualquier aula virtual debería tener pues, las evaluaciones, el contenido, etcétera, etcétera. Pero que podría existir dificultad para la interacción con el profesor y el estudiante. También normalmente las aulas virtuales suelen tener un área de tutorías, un área de foro, donde pueden hacer los comentarios y el profesor responde. Es decir, normalmente todas las herramientas de aula virtual te posibilitan esta interacción entre ambos. Poco satisfactorio, la plataforma virtual no facilita la interacción entre profesores y estudiantes de manera síncrona y asíncrona, no permite acceso a contenidos de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluaciones, pero la herramienta cuenta con normativa que regula su funcionamiento. Es decir, tenemos una normativa, pero se evidencia que la aplicación, la ejecución es parcial o que no se puede evidenciar que se esté cumpliendo con lo que dice la normativa que debería hacer el aula virtual. Es decir, nosotros no nos estaríamos fijando tanto en si se hace de una determinada manera, sino que el instituto pone sus normas y sigue dichas normas. Es decir, existe coherencia interna entre lo que aprueba su órgano colegiado y lo que efectivamente implementa. Ineficiente, el instituto no presenta evidencias en torno del entorno virtual para el aprendizaje. Evidencias básicas, la 1 y la 3. 1, entorno virtual de aprendizaje. 3, normativa aprobada y vigente. ¿Sí? No. El siguiente indicador, nuevamente, lo volvemos a dar de baja en base a los principios que ya habíamos mencionado del COA de eficiencia, proporcionalidad y racionalidad. Entendemos que este indicador, que voy a leer el estándar solo para tenerlo presente. La institución utiliza las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el proceso de aprendizaje
y la evaluación de los estudiantes. Potenciar el desarrollo de destrezas sensoriales y motoras mediante la utilización de simuladores y realidad virtual, entrenar e incentivar a los estudiantes para la utilización de TICs, elaboración de productos y solución de problemas de su entorno. Entendemos, en primer momento, entendemos que es extraordinariamente similar al anterior, es decir, los entornos virtuales del aprendizaje incluyen a la informatización del aprendizaje, ¿no? En el momento en el que nosotros tenemos un aula virtual que da soporte al proceso del aprendizaje de los estudiantes, estamos informatizando el aprendizaje. Entonces son dos indicadores que se solapan mucho mínimamente en la descripción del estándar. Solo hay una pequeña parte que cambiaría y que se ha considerado que esa parte, que es la de las destrezas sensoriales y motoras mediante la utilización de simuladores y realidad virtual, no se ajusta a la realidad del Ecuador. O sea, siendo realistas, de los 155 institutos evaluados que tenemos en el Ecuador, ¿cuántos tienen simuladores? O sea, ¿cuántos podemos, pensando obviamente que en sus carreras tengan simuladores virtuales, que estaría muy bien que todos los institutos lo tuviesen, pero digamos que no es algo realista en el contexto actual, el medir la informatización del aprendizaje por el simulador, y la otra parte ya está medida. Entonces, este indicador quedaría sin efecto. Educación e formación ciudadana es el tercer subcriterio, y el indicador sería educación ambiental y desarrollo sostenible. Nos dice el estándar: la institución realiza acciones permanentes para formar estudiantes con conciencia ambiental, y para ello incorpora en las tres funciones sustantivas, docencia, investigación y vinculación, contenidos y actividades relacionadas con la educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y o ética ambiental. También a nivel institucional se hacen esfuerzos para promover el cuidado ambiental a nivel local y para reducir y mitigar el impacto ambiental derivado de su accionar. Es decir, estamos incorporando aquí un eje central de los objetivos del desarrollo sostenible, que ya hemos hablado en alguna ocasión. En este caso, ¿qué es de lo que estamos hablando? Que la institución realiza esa creación de una conciencia. Recordemos, el subcriterio habla de formación ciudadana, es decir, estamos creando una conciencia ciudadana. ¿Cómo? A través de los proyectos, a través de las clases, a través de la vinculación, etc. ¿Sí? El cumplimiento satisfactorio, ¿qué sería? Bueno, el instituto cuenta con al menos 2 proyectos de buenas prácticas ambientales ancladas a los ODS, que han sido difundidos y promovidos durante el último año, tanto al interior de la institución como en su área de influencia. Cuasi cuenta con al menos un proyecto de buenas prácticas ambientales que ha sido difundido y promovido durante el último año, tanto al interior de la institución como en su área de influencia. Y el poco satisfactorio cuenta con al menos un proyecto, pero no ha sido difundido y promovido durante el último año, tanto al interior como en su área de influencia. Y deficiente, pues no hay. ¿Qué es lo que estamos viendo en este indicador? Estaríamos revisando que el instituto tiene al menos 2 proyectos de buenas prácticas ambientales. ¿Qué es lo que nosotros les sugerimos? Que estos proyectos estén anclados a los ODS. ¿Por qué les decimos esto? Porque puede ser que, bueno, lo primero, porque todas las CIEs deberían anclar todos sus proyectos tanto a los objetivos de desarrollo sostenible, que es como paraguas a nivel internacional, luego a los objetivos nacionales, que sería el paraguas nacional, y luego ya aterrizarlo a los objetivos de la institución, pero aterriza a nivel del entorno local o área de influencia que denominan en el modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Que tengo que dedicarme a plantar árboles? No. O sea, es un concepto mucho más amplio. ¿Sí? ¿Por qué lo ponemos como objetivos de desarrollo sostenible? Porque esto incluye
tanto la parte de economía, tanto lo de plantar árboles, que estaría muy bien, reforestar áreas dependiendo de dónde sea el instituto. O sea, que un instituto, por ejemplo, que está en mitad de la Amazonía, todo rico en bosques, etcétera, tiene mucho sentido. Ahora, reforestar, por ejemplo, una zona árida, se me ocurre, del norte de Quito, que es una zona bastante árida, como de desierto, etcétera, etcétera, pues puede ser muy valioso el mismo proyecto, pero la realidad es otra, ¿sí? Entonces, no nos anclemos solo en lo que sea puramente ambiental. Como les decía, también puede ser, por ejemplo, el tema de economía circular. Es otro objetivo de desarrollo sostenible, es otra visión, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Que es el de crear esa conciencia ciudadana respecto al medio ambiente y del desarrollo sostenible, ¿sí? También hay un tema, por ejemplo, de infraestructuras, que toca otro de los objetivos del desarrollo. Entonces ahí corresponde al instituto decidir, bueno, dada nuestra realidad, qué es lo más coherente que nosotros hagamos, qué es lo más relacionado tanto a las materias, a las tecnologías que yo enseño, como al entorno local donde yo estoy, en torno a mi ciudad. Pues posiblemente en el Ciudad de Valencia, en Quevedo, van a hacer una cosa completamente distinta de la que va a hacer el Instituto Colegio de la ciudad de Guayaquil, porque la realidad es completamente diferente y no por ello significa que uno tenga más ventajas, el otro no. El problema va a ser diferente, pero con la misma visión de la formación ambiental podemos solventar en distintos entornos distintas problemáticas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a evidenciar aquí? Las tres señales básicas, que son evidencia de las acciones de buenas prácticas ambientales y las evidencias de las acciones de promoción y difusión de dichas actividades. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de formación ciudadana. ¿Qué implica eso? Que no es solo el hecho de hacer la actividad, sino de crear esa conciencia social en el entorno. Por eso es importante también la parte de promover esas actividades que desarrolla la institución, que son valiosas. Es decir, no solo llego y lo hago, sino que la comunidad sepa qué he estado haciendo, por qué lo he estado haciendo. ¿Sí? El siguiente indicador de formación ciudadana es la formación en valores y desarrollo de habilidades blandas. Tenemos aquí: la institución contempla, como parte del proceso de formación integral de los estudiantes, acciones orientadas a la formación en valores, desarrollo y adquisición de habilidades blandas que permitan a los estudiantes contribuir al desarrollo productivo del país, a la vigencia del orden democrático y ejercer una ciudadanía activa. ¿Sí? Es decir, aquí estamos hablando no tanto de unos determinados valores, sino más bien desde una perspectiva ciudadana, es decir, de que nosotros no solo estamos generando tecnólogos, estamos generando ciudadanos que esperamos que mejoren la situación del país y del entorno global. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Bueno, satisfactorio sería: el instituto planifica y ejecuta al menos 3 actividades en el último año que fomente el respeto por la diversidad física, psíquica, social, sexual, religiosa, política, ideológica, con el propósito de establecer una cultura incluyente. Asimismo, hay actividades académicas planificadas y ejecutadas de desarrollo de habilidades blandas para el óptimo desempeño laboral acorde a la filosofía institucional. Cuasi satisfactorio: el instituto planifica y ejecuta al menos 2 actividades en el último año que fomente el respeto, bueno, igual que el anterior, ¿sí? Es decir, tenemos en el satisfactorio al menos 3 actividades, cuasi satisfactorio al menos 2 actividades, poco satisfactorio al menos 1 actividad para promover todas estas actividades, y deficiente, pues no cuenta con actividades. Las evidencias básicas serían la 2 y la 6. 2, evidencias de las acciones realizadas como parte del plan de formación en valores y desarrollo de habilidades blandas.
y evidencia de la capacitación realizada a los docentes en metodología didáctica para educar en valores e impartición de habilidades blandas en correspondencia con el plan. Es decir, que existe la capacidad por parte del instituto de brindar este apoyo. Formación práctica es el subcriterio y aquí tenemos dos indicadores, formación práctica en el entorno académico y en el entorno laboral. El primero, formación práctica en el entorno académico, podemos ver. Existe un sistema para la formación práctica en el entorno académico, normado al interior de la institución, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento y destrezas sensoriales y motoras requeridas para el trabajo profesional. El sistema tiene como elementos a las asignaturas de las unidades de organización curricular profesional y básica que tienen un componente práctico significativo. Cada asignatura cuenta con una guía de clases prácticas para los estudiantes que hace operativo el componente práctico del programa de estudio de la asignatura. La formación práctica se desarrolla en aulas, laboratorios, talleres y otras áreas cuya existencia, equipamiento, insumos y otros recursos, así como el número de puestos, garantizan la base material adecuada para este proceso de formación. Las actividades de formación práctica se desarrollan de forma segura. Es decir, en este indicador estamos hablando de el uso de laboratorios, ¿sí? Es decir, dentro de la institución yo cuento con los puestos de aprendizaje para mis estudiantes, para que ellos aprendan de una forma práctica. Pero estamos hablando del entorno académico, es decir, la parte de prácticas en el entorno laboral real lo vamos a ver en el siguiente indicador. Este indicador es únicamente parte académica, ¿sí? En este caso, estamos hablando de porcentaje de asignaturas que incorporan en sus sílabus formación práctica en el entorno real de trabajo. Estándar, estamos estableciendo 25%, es decir, la cuarta parte de las asignaturas deberían tener al menos este componente de que tengan uso de laboratorio, vida práctica de los estudiantes en mayor o menor medida, es decir, no necesariamente tiene que ser que estén toda la clase allí, o sea, que se pasen toda la materia metidos en el laboratorio, ¿sí? Pero puede ser que una parte de las materias esté desarrollada en el laboratorio. ¿Cómo se va a puntuar? Como les digo, el estándar es 25%, es decir, si exceden el 25% de materias, estaríamos con un punto completo. Por debajo del 25% que hacemos, la función que tienen ahí y igual a 4x, es decir, el porcentaje de materias que tengan se multiplica por 4. ¿Sí? Por ejemplo, pues no llego al 25, me quedo con un 10. 10 por 4, 40, es decir, 0.4 tendría yo en este caso si tengo un 10% de materias con componente práctico. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal? Pues que estamos hablando de formación técnica y tecnológica, que todas las materias tengan al menos una parte que sea en laboratorios, que sea en el entorno real. Entendemos que va a haber materias que es imposible. O sea, que si yo voy a tener materias, por ejemplo, básicas o troncales, que son comunes para nivelar a todos los estudiantes, pues es muy difícil desarrollar esas materias en un campo práctico. Por ejemplo, no sé, mi método, si yo doy en el primer semestre matemáticas, pues eso normalmente se va a desarrollar en el entorno del aula. Sí, va a ser muy difícil que ahí tenga componente práctico. Ya, por eso se está considerando 25, ¿sí? Y no un porcentaje más elevado. Por favor. ¿Qué consideraremos como evidencias básicas? La 2, 6 y 9 y 10. 2, laboratorios, talleres y otros espacios de prácticas. 6, inventario de los equipos disponibles en los laboratorios, etc. 9, guía de prácticas de las asignaturas. Y 10, programas de estudio de las asignaturas, es decir, los elementos básicos para nosotros visualizar. Bueno, cuentan con los equipamientos, con laboratorios y materiales, la 2 y la 6. Y las asignaturas tienen programado
actividades, etcétera, en dichos laboratorios, pues en los programas y en las guías. ¿Sí? Y como les decía, esta es la otra cara de la moneda, que es entorno práctico, pero en el entorno laboral real. Es decir, esto ya nos metemos en el campo de las prácticas, la formación dual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existe y funciona adecuadamente un sistema para la formación práctica en el entorno laboral real, que tiene como objetivos desarrollar en los estudiantes nuevas habilidades de pensamiento, destrezas sensoriales y motoras, hábitos y actitudes requeridos para el trabajo profesional y consolidar las capacidades prácticas adquiridas en el entorno académico, en integración con los factores tecnológicos y sociolaborales propios del entorno laboral real, cuyos escenarios concretos son las entidades formadoras, correctamente seleccionadas, con las que el instituto mantiene compromisos mutuos debidamente formalizados, es decir, los convenios, ¿no? El sistema tiene como elementos a los diferentes periodos de prácticas planificados en el entorno laboral real. La formación práctica en el entorno laboral real está normada al interior de la institución. Se planifica y es objetivo de seguimiento, control y evaluación adecuados. Se garantiza la seguridad y salud laboral de los estudiantes. Sí, como les decía, en este caso ya estamos hablando del tema de prácticas preprofesionales y de asignaturas que ya tengan un componente práctico significativo. Es decir, donde ya el docente juega un papel, digamos, de coorganizador o codirector de la materia en conjunto con las empresas donde se realizan las prácticas, ¿sí? O las instituciones. Método de valoración, nuevamente, porcentaje de asignaturas que incorporan en su sílabo formación práctica en el entorno laboral real, estándar 25%, es decir, la cuarta parte de las materias. Recordemos hacia dónde queremos ir como país, como aseguramiento de la calidad de la formación tecnológica. La aspiración es avanzar hacia la formación dual. Dentro de la formación dual, como ustedes saben, este indicador, este estándar es entre un 30 hasta un 50%. ¿Sí? Ahora entendemos que esa no es la realidad de todos los institutos, lógicamente, pero sí es necesario que avancemos en esa dirección y en ir incorporando progresivamente. Como ustedes saben, esta formación dual, que está muy marcada, especialmente en Alemania, es donde más consolidada está la formación dual. En ese caso, nosotros tenemos que allí se va haciendo una formación comparativa durante todo el proceso, es decir, no es que haya un periodo de prácticas, ¿sí? No es que se vaya durante 3 o 6 meses a la empresa, sino que durante todo el proceso están vinculados a ambos lados. Esto en el caso de la realidad ecuatoriana sería incluso muy valioso. Como ustedes saben, muchos de los estudiantes tienen problemas a la hora de acceder a la educación por temas económicos, necesitan trabajar simultáneamente. Entonces es muy valioso que podamos avanzar y que de lo que podría parecer un inconveniente, hagamos una fortaleza. Que digamos, estos estudiantes que necesitan trabajar para poder estudiar, bueno, veamos cómo ese trabajo que ellos realizan, cómo lo podemos encajar con su formación técnica y tecnológica. ¿Sí? Y hagamos de algo que parece una desventaja, convirtámoslo en una fortaleza. Nuevamente el método de cálculo, como el estándar es 25%, sube de forma lineal hasta el 25% y 25% o más sería el punto completo. Evidencias, tenemos la primera, normativa interna del sistema de formación práctica en el entorno laboral real, documentación de las entidades formadoras según lo indicado, documentos formales de los acuerdos suscritos, es decir, los convenios que haya entre la institución y las empresas, y 4, plan de aprendizaje práctico y de rotación de los estudiantes, y 6, evidencias del seguimiento, control y evaluación. ¿Sí?
Como pueden ver, en todos los indicadores estamos subrayando la importancia que tiene la planificación, el seguimiento, la evaluación y el control. Es muy importante que dentro de todos sus procesos, como institución, establezcan este proceso interno. Es decir, siempre debemos levantar, una vez tenemos los resultados, en una filosofía de mejora continua, tenemos continuamente que estar evaluando qué resultados hemos tenido, qué resultados esperaban. Me he distanciado mucho en positivo, en negativo, ¿por qué? ¿Cómo puedo mejorar? Sí, con esa filosofía es que van a ver que en casi todos los indicadores está introducido esa idea de evaluación, seguimiento y control. ¿Sí? Subcriterio biblioteca, tenemos el funcionamiento de la biblioteca. La institución cuenta con una biblioteca que constituye un centro de difusión cultural para la comunidad educativa y su entorno. Realiza formación de usuarios, posee un sistema informático específico que facilita su gestión y permite el acceso remoto al catálogo automatizado del acervo y a los documentos en formato digital. Su funcionamiento está normado internamente y se encuentra a cargo de personal con preparación específica, cuenta con condiciones adecuadas para el trabajo de los usuarios. Bueno, cumplimiento satisfactorio. ¿Qué entendemos por cumplimiento satisfactorio? El instituto cuenta con un sistema de acceso y gestión del acervo bibliográfico y a documentos en formato digital especializados. El funcionamiento está normado y cuenta con un responsable, cuenta con condiciones adecuadas para el trabajo de los usuarios. Vamos a analizar parte a parte. Primero, la biblioteca cuenta con un sistema de acceso y gestión del acervo bibliográfico, ¿sí? Y a documentos en formato digital. Es decir, el instituto posee un sistema. ¿Qué significa eso? No necesariamente, no lo tomemos literal, no un programa informático de biblioteca, no necesariamente, sino un sistema, una forma de trabajar como biblioteca. Aquí es importante, por recordar lo que veíamos en el criterio de infraestructura, que veíamos la accesibilidad a discapacitados, ¿no? Dentro de este indicador también estamos incluyendo, por ejemplo, el sistema de biblioteca cuenta con, imaginemos que yo tengo gradas hasta el tercer piso y en el último piso tengo la biblioteca. El sistema recoge la opción de que una persona con discapacidad, por ejemplo, acceda a la biblioteca, a los libros. Existe el modo normado de cómo esa persona con discapacidad puede acceder, por ejemplo, en caso de que no pueda llegar literalmente a la biblioteca. Por ejemplo, puede ser que tenga un servicio especializado que le encargue los libros, que se los lleven a la planta baja. No necesariamente está de un ascensor que lleve a la biblioteca. Sí, eso lo comentábamos en el criterio 2, pero lo retomamos ahora, porque es muy conveniente. Es decir, necesitamos tener un sistema de gestión de la biblioteca. ¿Cómo decidimos, por ejemplo, qué nuevos libros se compran? ¿O qué nueva bibliografía necesitamos? O sea, ¿cómo sistematizamos toda esa información? Yo tengo un montón de profesores y estos profesores me tienen que decir, le tendrán que decir a alguna autoridad o a la biblioteca, o al bibliotecario o a quien sea. Pero tiene que haber un sistema de cómo desde los estudiantes a los profesores y de los profesores a las autoridades fluye la información y permite el correcto desarrollo de la biblioteca en un sentido amplio. O sea, no pensemos tanto en las 4 paredes con estanterías llenas de libros. Sí, pensemos más en el concepto de la biblioteca, lo que representa detrás. ¿Sí? Lo segundo es que el funcionamiento está normado y cuenta con un responsable, es decir, debe haber alguna persona que se hace cargo de la biblioteca. ¿Qué persona decide si compramos el libro, si no se compra? Si vamos a abrir esta carrera, pues tendremos que ampliar la biblioteca especializada en ese campo. Normativa interna aprobada y vigente de la gestión
y sistema informático de gestión en pleno funcionamiento y su utilización por profesores. Insisto, no lo entendamos en un sentido literal, como que haya un programa informático específico para la biblioteca, sino entendámoslo en un sentido amplio. Es decir, existe un sistema que debería estar informatizado, ¿no? O sea, no es tampoco complejo, pero este sistema puede incluir, por ejemplo, el gestionarlo a través del aula virtual, puede ser a través del email, puede ser a través de muchas formas, pero que exista esa relación entre el acervo bibliográfico y los estudiantes. Y tenemos en segundo término el otro indicador de biblioteca, que es el de acervo de la biblioteca y la relación de la biblioteca con las asignaturas y carreras. Nuevamente volvemos a caer en la bibliografía, que ya estamos evaluando en el primer indicador que vimos hoy, que evaluamos nuevamente, que te incluían en el siguiente indicador que vimos, y ahora otra vez vuelven a hablar del acervo. Y de hecho aquí tenemos un problema adicional. Voy a leer el estándar como está redactado. La biblioteca cuenta con un acervo que responde a las necesidades de formación integral de los estudiantes y se relaciona con las asignaturas y carreras de la institución a efectos de lograr la máxima eficacia en la satisfacción de las necesidades. Bueno, y sí. Pero hasta aquí, si nosotros aplicásemos incluso este indicador, y este es uno de los motivos por los que se ha quedado fuera, lo primero porque normativamente estaríamos evaluando por tercera vez la biblioteca. Pero más allá de eso, ¿por qué evaluaron el otro indicador y no en este? El acervo. Por una cuestión práctica. Si yo les pido a ustedes, como profesionales de su respectiva área, que evalúen en otra institución que no sea la de ustedes, que vayan a la biblioteca y me digan si el acervo bibliográfico de su área es adecuado. O sea, yo me muero si me pienso si yo tengo que medir que la biblioteca de economía como área sea correcta en una institución. Yo no sé de microeconomía, macroeconomía, estadística, econometría. Yo no me acuerdo saber cuál es el libro más actualizado de todos los campos de mi área. Y es mi área. Imagínense cuántos expertos tendríamos que mandarles a los institutos solo para evaluar este indicador. Tenemos que mandarle 2 o 3 expertos por carrera. No cumple el principio del cual, el principio de eficiencia, el principio de proporcionalidad, para desarrollarlo correctamente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros confiamos en lo que presenta el instituto dentro de su planificación, de sus programas, y entendemos y aceptamos que si ustedes están planificando, por ejemplo, usar el libro ABC del año 2020 en una determinada materia, una determinada asignatura, entendemos que ese es el libro que el profesor ha considerado mejor y está considerando que los estudiantes van a tener acceso a ese libro. Está considerando que ese libro tiene temas actualizados. Está considerando que el libro es pertinente para lo que él enseña y para el enfoque que le quiere dar a la materia. Por poner un ejemplo para que se me entienda a lo que me refiero. Yo dando clases de estadística no voy a usar el mismo libro para enseñar estadística aplicada que enseñarles estadística teórica. Los 2 libros pueden estar bien, pero depende de mi metodología de enseñanza. Si yo me voy a sentar con los chicos y les voy a decir, venga, abramos Stata o abramos R, vamos a programar en la computadora y empezamos a hacer modelos de econometría, voy a usar un libro completamente distinto que si me dedico a darles estadística básica, por ejemplo, teórica, y los 2 libros son pertinentes, pero va a cambiar en función de la filosofía del profesor. ¿Sí? Entonces, este indicador, que sería el último que vamos a ver el día de hoy, quedaría sin efecto. ¿Sí? Este saldría. Antes de pasar a la ronda de preguntas, sí quisiera señalar que esta presentación, así como las anteriores, se les hizo llegar, nuevamente se les va a compartir, y en este enlace, por favor, es súper valioso, igual que hemos estado viendo las preguntas, observaciones, comentarios que nos han dado hasta ahora, que nos sigan retroalimentando en ese sentido.
Es decir, que nos digan qué observaciones, qué indicaciones tienen ustedes, qué preocupaciones tienen, indicador por indicador. Entonces, en cada indicador, ustedes pueden presentar observación, comentario, etc. Que no tienen, pasan al siguiente, lo dejan en blanco, no pasa nada. Sí, pero sí es importante que tengamos registrado qué piensan ustedes de esta propuesta. Sí, entonces, en cualquier caso, el tema de la carga horaria y de la necesidad del instituto. Y en función de eso, el instituto tiene que planificar, bueno, pero si yo tengo que darle las prácticas, como les digo, a 30, bueno, y la empresa con la que yo tengo el convenio me admite a 5, entonces lo tendré que hacer durante 6 meses para que todos tengan un mes de prácticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces a eso se refiere la tasa de rotación de los estudiantes en el entorno laboral. En este punto sí, yo tengo una pequeña duda. Nosotros manejamos las PPP, que son prácticas profesionales. Perdón, no lo escucho. Nosotros tenemos las PPP, que son las prácticas profesionales. Sí. Existe un criterio que va a medir esta parte de las prácticas. Entonces yo creo que ahí habría una duplicidad. ¿Por qué? Porque en usted está indicando que voy a medir la práctica que hace un estudiante en el real. Pero eso yo lo hago en el PPP. Es que ahí está. No va a haber otro indicador No, ese es el sobre el Ahora. O sea, no solo PPP, pero sí, las incluye. Pero no pueden ser ambas calificadas de la misma manera, porque las carreras son muy distintas. Cuales ellas, por ley, ellas sí, tienen que realizar sus prácticas. Sí, más de un 30. Sí. Pero las PPP, en cambio, son un número de horas que tienen que ellos hacer para poder demostrar la calidad de la práctica. Entonces, no podríamos unir los dos indicadores, no podríamos unir los dos tipos de prácticas en un mismo indicador, debido a que no todas las carreras son iguales. Entonces, sí sería bueno diferenciar, porque es la PPP, porque son parte de la ley, norma, para poder acreditar la carrera, y la otra es la modalidad del
tipo de carreras. Entonces yo sí creo que ahí ese 25% va a afectar a aquellas carreras que no son iguales. Muchas gracias por la pregunta. A ver, y sí aclarar de conceptos y por supuesto todas las observaciones que tengan. Si les parecen, por ejemplo, que este 25% es muy alto, o sea, tratemos de dimensionarlo a largo plazo, ¿sí? La mayoría de carreras técnicas y tecnológicas son 2 años, ¿no? Cada año, pongamos, tenemos dos cuatrimestres, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de los 4 cuatrimestres que yo tengo en cada carrera tecnológica, 1 se debería dar de prácticas preprofesionales, es decir, dedicarme 4 meses a estar en el entorno laboral, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos cumpliendo el indicador con un punto completo, ¿sí? Solo con que esté un cuatrimestre de los 4, ¿sí? Ahora, entendemos perfectamente que una cosa es la formación dual y otra cosa es la formación técnica y tecnológica habitual. Ahora, como les decía en un principio, la intención del CAS, la intención que estamos viendo como Consejo de Calidad de la Educación Superior, queremos mejorar la calidad de la educación, ¿no? Y en el caso de la formación técnica y tecnológica, la práctica que se está viendo a nivel mundial, o sea, no solo en la región, sino a nivel mundial, es avanzar hacia la formación dual, hasta el punto de que no solo no tienes, por llevarlo incluso al extremo, en el caso de Alemania, tú tienes empresas que literalmente recibes clases en la empresa y haces prácticas en el instituto, ¿no? Entonces, hacia allá queremos ir. Ahora, entendemos la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que no le podemos pedir a todos un 50% de PPP, ¿no? Ahora, las prácticas preprofesionales están incluidas dentro del indicador de entorno laboral. Recordemos que había 2 indicadores, uno que era en el entorno académico y otro en el entorno laboral, ¿no? En el entorno académico decíamos, solo el tema de laboratorios, punto de vista práctico, etc. En el entorno laboral incluye todo el tema de PPPs, ¿sí? Y el estándar está en 25% precisamente entendiendo esa realidad. Pero si lo visualizan así a largo, en toda la malla, no es un estándar excesivamente alto. O sea, sí, los institutos sí saben cumplir este indicador que de los 4 trimestres 1 sea en el ámbito laboral. O sea, pero sí sería valioso, por favor, si ustedes en su experiencia en el instituto, ustedes han visto que no llegan, pues que nos pongan esa observación, mire, soy Pepito del instituto tal, y en nuestro instituto tenemos un 15% de carga de las preprofesionales, o un 20%, o el porcentaje que sea, y veamos cómo está la realidad a nivel nacional para considerar si es necesario realizar ajustes. Sí, gracias. Cuando me indica que las PPP están en un entonces, si me hablas de un 25%, estamos hablando que estamos en contra. Entonces, ahora, si la uno con las horas de vinculación, que son 160 horas, me corresponden al 16%, o sea, no llego a ese 25% que estamos hablando. Entonces, sí estamos perjudicando a las horas de la carrera. Ya, muchas gracias. Sí, por favor, como les digo, por favor, todos los comentarios que tengan al respecto, háganoslo saber y ahí nosotros recogeremos todas estas opiniones, por supuesto. O sea, pero como les digo, la idea es avanzar a que vayan creciendo. O sea, una cosa es que legalmente haya 240 horas de prácticas preprofesionales. Ahora, como consejo de calidad, debemos de ir avanzando a que vaya creciendo este peso.
si vayamos avanzando, puede ser a través de las prácticas, como decía la compañera, puede ser a través de los proyectos de investigación, de vinculación, que los estudiantes realicen y se vinculen con el entorno laboral, pero ahí tienen las condiciones, o sea, tiene que ser dentro del marco de un convenio con una empresa que certifica que se cumplen estos estándares, etc. ¿Sí? No hay ninguna otra pregunta. Damos por culminada esta intervención. Sin duda. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos por las inquietudes. Yo creo que si los compañeros del DAC me permiten, es importante tener en cuenta que hay indicadores en los que no podemos fallar. O sea, que vemos que con un trabajo organizado al interior de los institutos lo vamos a lograr. Si desde las máximas autoridades, el órgano colegiado superior, se organiza bien al interior del instituto, muchas de las evidencias, ¿no es cierto?, fuentes de información las podemos levantar y podemos tener aquí. Hay otros indicadores que entendemos son un poco más complejos, como es el de la biblioteca. Entonces, tenemos que ser para el máximo desempeño posible, conociendo las limitaciones que tenemos y que en CACES también conoce, porque hemos tenido una reunión en donde hemos transparentado cómo está el tema de la gestión de los institutos. Más allá de eso, consideramos que podemos alcanzar buenos niveles de desempeño en el proceso de evaluación y acreditación, siempre y cuando haya una gestión planificada, ordenada y ejecutada en los institutos. Entonces, sí pasa mucho por el tema de la organización y de quienes están al frente de las instituciones de educación superior. Eso yo quería dejarlo también como mensaje. Entendemos que hay indicadores en donde no dependen de ustedes, es muy difícil también para nosotros, como el tema de la biblioteca, algunas cuestiones de presupuesto para la producción científica, lo que quiere decir que con mucha más fuerza y con mucha más razón debemos empezar a trabajar para asegurar el puntaje en los otros indicadores, sin que eso signifique que no estemos claros en los nudos críticos y en las debilidades que tenemos. Como también había dicho la presidenta de CACES, vamos a dejar un proceso de autoevaluación, porque es un indicador también, un proceso, tener los procesos de autoevaluación realizados. Entonces, vamos a poner en marcha en ese asunto. Para el mes de octubre ustedes ya van a tener algunos instrumentos y algunos documentos para que podamos hacer el proceso de autoevaluación con miras al mejoramiento, ¿no? Hay institutos que lo están haciendo y eso es bueno, pero hay institutos a quienes también debemos darles la mano en ese sentido. Entonces, dejarles como un mensaje toda la gestión que se pueda hacer para ir ordenando todo para cumplir la guía. Vemos que no está complicado, lo hemos analizado y creemos que todos los institutos pueden alcanzar el desempeño. Eso, muchas gracias. Sin lugar a dudas, el proceso de desarrollo institucional tendrá los mejores resultados para todo el sistema y demuestra la política de CACES de fortalecer una cultura institucional de cooperación y trabajo participativo para que todos aportemos al desarrollo del sistema. Por ello, quiero invitar nuevamente a la presidenta del CACES, doctora Eugenia Azules, a la próxima final. Muchas gracias.